Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gerson Aldana, tengo 18 años de edad, estudio licenciatura en Educación Física en la Corporación Minuto de Dios. A continuación, el tema a exponer es sobre los transgresores sociales. En este caso me acompañan una pareja homosexual que en este caso se van a presentar. Hola, mi nombre es Señor Buitrago, tengo 34 años, soy bailarín y coreógrafo. Hola, mi nombre es Diego Páez, tengo 27 años y actualmente soy contador público. Nosotros, como decía Gerson, somos una pareja homosexual. Actualmente llevamos un año de relación y pues está a lo que vinimos. Bueno, primera pregunta. ¿Pueden los homosexuales ser madres y padres? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que sí, que todos tenemos el derecho a tener una familia y desempeñar el rol que nos corresponde. De mi parte también estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros como seres humanos también tenemos el derecho a tener una familia. Entonces sí, estaría de acuerdo. Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué es tan difícil el proceso de revelar la orientación sexual? Bueno, yo creo que lo más difícil es el- la discriminación que vaya a tener uno a la persona que le vaya a contar, en este caso sea amigos o sea familia, siempre va a existir el temor de que uno no vaya a ser aceptado. Segunda pregunta. ¿Por qué es tan difícil el proceso de revelar la orientación sexual? Bueno, yo creo que es difícil de revelar la orientación sexual más hacia la parte de la discriminación que se puede recibir por la sociedad. Prácticamente es eso, la discriminación, el tabú de no ser aceptado ante la sociedad. Bueno, yo creo que siempre va a haber un temor y el temor es el de que no te quieran o no te acepten tal y como tú eres, tanto sea de la parte de amigos o conocidos y pues yo creo que lo más duro es de pronto lo de la familia, que uno no vaya a tener la aceptación de la familia, que es como el apoyo más grande que uno puede tener. Bueno, tercera pregunta. ¿Para ustedes la aceptación de la familia fue negativa o positiva y por qué? Bueno, en mi caso fue muy positiva. En mi caso nunca hubo un pero o un no o tiene que ir a un psicólogo. Simplemente me dijeron que sí y fue muy bien recibido. De mi parte también fue una muy buena aceptación por parte de mi familia, fue más hacia la aceptar la condición, eh, apoyar. Yo creo que fue uno de los, como de los pilares más importantes que influyó mucho para poder revelar mi orientación sexual con mi familia. Fue que yo iba a recibir un apoyo 100% por parte de ellos. Entonces yo creo que eso fue lo que más influenció. Bueno, y yo creo que es importante aclarar que no siempre es así de positivo, sino que hay personas que le toca, o sea, fuerte. He tenido amigos y conocidos donde la aceptación ha sido de echarlos a la calle y pues de golpes y muchísimas cosas más. Entonces yo creo que, pues gracias a Dios en nuestro caso, a los dos nos fue súper bien. Listo. Cuarta pregunta. ¿Cuáles eran sus sentimientos al contarles la decisión de su sexualidad a sus familiares? Yo creo que el primer sentimiento es la discriminación. Uno no sabe la reacción de pronto que ellos van a tener. Primero que todo porque pues a quien le vas a contar o a quien le vas a revelar tu orientación sexual es a tu padre y a tu madre principalmente. Entonces, primero que todo es como no querer causar un daño a tu familia. Quinta pregunta. ¿Qué crees que se podía hacer para superar el prejuicio y la discriminación que experimentan las personas del mismo sexo? Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es como desde nuestros hogares o desde las escuelas incentivar como la educación y demostrar que somos personas común y corrientes ante el mundo y que somos personas que tenemos que ofrecer cosas buenas. Entonces es simplemente eso, incentivar educación y dar a conocer que el ser así no tiene nada de malo. Sí, totalmente de acuerdo. Sexta pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra esta comunidad LGTBI? Bueno, yo creo que los problemas, un problema pues es la homofobia, ¿no? La discriminación que
se puede sentir no solo las personas gay y lesbianas, sino también las personas travestis, transexuales, que son personas que de pronto no tienen como más salidas en la parte laboral, en, como en otros campos. De pronto las personas gays, como yo, como Diego, somos personas que pues hay en todo lado, ¿no? Hay periodistas, arquitectos, modelos, actores, músicos, de todo, ¿no? Pero yo creo que el mayor problema que hay es como la discriminación, la homofobia, la transfobia, todo esto que se desprende de fobias. Séptima pregunta. ¿Cómo se dieron cuenta que eran homosexuales? Bueno, pues en mi caso yo creo que fue como una atracción ya desde una edad muy temprana. Entonces yo creo que a través o al transcurso de que uno va creciendo, va teniendo vivencias, uno ya se va como haciendo preguntas. Entonces pues yo creo que desde el principio, desde muy pequeño, ya uno ya sabía. Bueno, yo creo que a mí me pasó fue que desde pequeñito sentía atracción por las cosas femeninas. Entonces, como por las muñecas, por el maquillaje, todo eso, desde pequeño, desde que tengo uso de razón, me parecía que me gustaba eso. Pero ya que me gustó una persona del mismo sexo, yo creo que ya fue como en la adolescencia que empecé a decir si me gustó un chico, básicamente, más como en la adolescencia. ¿Listo? Novena pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes a la hora de hablar sobre su sexualidad? No, yo me siento tranquilo. Yo creo que ya es tema superado, o sea, normal. Ya creo que pues gracias a Dios ya hemos evolucionado a paso lento, pero sí se ha logrado muchísimas cosas, entonces ya el tema ya no es tabú, el tema ya no es nada del otro mundo. Sí, yo creo que aparte, digamos, a unos años atrás, pues era algo ya muy oculto que se debía tener, por lo mismo, por la discriminación. Yo creo que hoy en día ya se han dado muchos pasos importantes para lo mismo, entonces creo que son trascendentes y muy bien. Listo. Otra pregunta. ¿Con quién hablaste primero sobre tu orientación sexual y por qué? Yo fue por amigos, como que mi mejor amiga hasta el día de hoy, las primeras personas que les toqué el tema y ya, después como por ser hermanos y ya hasta llegar a mi mamá, a mi papá. Sí, en mi parte también fue igual. Fue primero como amigos, núcleos ya más cercanos de más confianza y ya por último pues ya como que ya por último uno deja la parte familiar, que es como de pronto lo que en una pregunta anterior nos hacía. Entonces más como hacia el tema de la discriminación o de pronto un perjuicio de los padres contra uno. Entonces pues en mi parte fue como el último eslabón. Listo. Otra pregunta sería, ¿tú qué opinas sobre la homofobia? Bueno, yo creo que hay que erradicarla. No, pues Sí. es algo que desafortunadamente existe y siempre ha existido y es muy complejo hablar del tema porque pues tendrán como sus razones por no aceptarlos, pero pues la homofobia se ve de diferentes cosas, ¿no? En la parte LGBTI se ve no tanto solo para los gays, sino también para las travestis, para los transexuales, no solo tanto en golpes, pero también en la discriminación, como en no dar trabajo, La parte como verbal, groserías. entonces yo creo que es algo malo que hay que tratar de quitarla, de sacarla del mundo entero, que es donde existe. Listo. ¿Qué crees que convivir con alguna persona de la comunidad LGTBI influye a otras sobre su orientación sexual? De mi parte no. No, yo no creería que eso debe influir para nada porque el ejemplo viene, digamos, como se dice también, como de casa. Entonces, pues si yo pongo un ejemplo, yo convivo también con mis sobrinos. Yo a mis sobrinos no les voy a inculcar algo que ellos hasta ahorita están empezando, digamos, como a vivir su vida. Entonces yo no les voy a empezar como a inculcar a ellos como que no, mire, es esto,
o lo uno o lo otro, sino pues no, eso va como más como ético de uno también, hasta dónde puede uno llegar y el ejemplo que uno también tiene que dar. Bueno, yo creo que eso es súper sencillo. Yo creo que no, que eso no se pega ni se unta ni se inyecta para que la persona se vuelva. Entonces, yo creo que lo primordial, y respondiendo también a la pregunta anterior, a lo que se debe fomentar es no a la discriminación. Pero pues cada uno tiene la capacidad de pensar, razonar y de darse cuenta qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, como vuelvo y repito y reitero, o sea, no es que el ser gay se pegue o se inyecte o, o se unte para que se vuelva. Entonces yo creo que uno puede convivir con cualquier cantidad de personas, niños, jóvenes, adultos, y eso no se tiene por qué pegar. Eso ya va en el gusto de cada persona. Inculcar también como el respeto hacia las otras personas, no Sí, tanto como hacia la gente de la comunidad, sino en general. Entonces yo creo que va mucho también en el respeto. Esto ya es como un punto de vista muy personal, y es que esto no es una moda, sino yo soy de las personas que cree que uno nace así y ya, y punto. Bueno, ¿para ustedes fue difícil afrontar frente a la sociedad su orientación sexual? En mi caso, al principio sí fue difícil. ¿Por qué? Porque yo crecí en un ámbito muy heterosexual. Entonces, inclusive hoy en día todavía tengo algunos vacíos, por decirlo así, que no saben de mi orientación, pero pues tampoco me afectaría que el día de mañana lo supieran. Pero sí, para mí sí fue algo difícil y que no fue nada fácil desde el principio. Siempre tuve que ir, digamos, como paso por paso y ir superando como todos esos obstáculos. Bueno, yo creo que para mí lo más difícil era como primero que se enteraran, era como lo que ya se ha dicho mucho, y es como el temor. Pero ya después de que mi familia supo, a mí ya no me daba temor nada, porque no tenía nada que ocultar. Pues sencillamente así soy, así era, entonces pues ya no tenía como el miedo de afrontarlo. Y pues de pronto antes sí era como más compleja la situación en cuanto a que era como más tabú, no se veía tanto. Entonces sí había ese miedo de que uno no se viera tan amanerado, de que lo fueran a chiflar, a insultar, a decirle cosas. Entonces sí había como ese temor al rechazo, pero ahorita no, ya todo es como más relajado. ¿Listo? ¿Has tenido alguna experiencia con personas homofóbicas? Bueno, yo no sé, pero pues de pequeñito yo siento que yo fui amanerado. Entonces yo sentía que el bullying se vivía desde el colegio, en que se te reían, te decían palabras o frases que lo hacían sentir a uno mal. Y pues yo siento que esa parte también es como homofóbica, ¿no? Pues, si la persona es de esa manera, pues ya de esa manera y punto. Entonces sí siento que se vivió en ese momento, pero así ya de grande, así que yo diga, no. No, yo sí, pues, con respecto a lo que dice Amy, no. Yo sí al principio sí fui algo ya más serio, más percatado con mis cosas, entonces no, por el momento no he tenido, y pues el día en que llegue a pasar, pues creo que lo voy a asumir con serenidad. Bueno, última pregunta. ¿Por qué se celebra un día del orgullo LGTBI, pero no del orgullo heterosexual? No sé, yo creo que el Día del Orgullo LGBTI es más como un día de la identificación de nosotros, del género, como de la comunidad, lo veo más, porque no como algo hetero, porque, no sé, lo veo más como hacia la parte de que pues ya todos los seres humanos tenemos como derechos constitucionales, pero nosotros los de la comunidad tendremos que seguir peleando aún más por tener más derechos y por tener más acceso a más cosas, lo que decíamos anteriormente, como las personas trans a tener un trabajo, a tener acceso a salud, a educación, evitar todas esas discriminaciones, cosas que de pronto las personas heteros
no tienen o no sufren. Bueno, pues yo no sé si es que no exista el día del orgullo heterosexual, pero pues sí sé que existe el día de la mujer y existe el día del hombre, pero pues el día del orgullo gay, no, más que un día de celebración, es como, yo lo veo como un día de demostrar que existimos, que existen personas no diferentes, sino con gustos al mismo género. Entonces yo creo que simplemente eso, pues para darnos a conocer, para que hay personas que de pronto no pensamos iguales a los heterosexuales, pero que existimos y que somos personas normales y que así como los heterosexuales tienen derechos y deberes a muchísimas cosas, yo creo que las personas gays, tanto homosexuales como lesbianas, como travestis, transexuales, tienen también los derechos a muchísimas cosas. Entonces es más para eso. Yo creo que el día es para que vean que existimos y que estamos aquí, que somos buenas personas. Listo, ok, muchas gracias. Esto ha sido todo.